Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde que nos concede poder disfrutar los tiempos que Dios nos da. Y en esta tarde, pues Dios ha querido refrescar la tarde con un poco de frío y lluvia. Pero damos gracias a Dios por ello, hermanos, porque sabemos que nuestro Dios es dueño de todo y Él tiene control de todas las cosas. Agradecemos a Dios la vida y la salud que nos concede y el seguir teniendo ese tiempo para acercarnos a Él y adorarle. Vamos a hacer una lectura ahí en Colosenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Del verso 1 al verso 11. Filipenses, libro de Filipenses capítulo 2, verso 1 al verso 11. Lo vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice el versículo 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es mejor hoy, hermanos, como dice aquí, que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, agradecemos una oportunidad más para poder tener ese tiempo de reunión para adorarte, Señor. Gracias, Padre, por el cuidado que nos das en todo tiempo, la vida, la salud. Gracias, Padre, porque tú siempre estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y en este momento, Padre, que nos permites tener este culto, poder acercarnos a ti, Señor, para alabarte a través de estos signos,
para escuchar la enseñanza de tu palabra, para tener comunión, Padre, unos con otros. Y Padre, pues te damos gracias porque sabemos que de ti viene todo esto, Padre Santo. Queremos poner en tus manos el tiempo, queremos pedirte que sigas bendiciendo tu obra, que sigas bendiciendo estas transmisiones y que tu iglesia siga siendo bendecida a través de ellas, Señor. Padre, gracias por este tiempo y en tus manos lo ponemos. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a comenzar con el número 145, luego seguido con el 146, 145, 100. Vamos a entonar el número 117. Son himnos que no los escogemos porque van de acuerdo a como se acostumbra, ¿no? Pero son himnos que hemos entonado ya de anterioridad y en esta tarde pues vamos a entonar este hermoso himno. Dice: ¿por qué un niño nos es nacido? Porque un niño nos es nacido. Sobre su hombro, y se llama
Buenas tardes, hermanos. Una tarde un poco fresca para algunos. Damos gracias a Dios por la bendición de que algunos podemos estar aquí. Gracias a Dios, ya no tengo que hablarle a la camarita nada más aquí solito. Damos gracias a Dios que tenemos algo de compañía. No tanto como quisiéramos, pero bueno, gracias a Dios aquí están unos hermanos valientes que desafiaron el agua y el frío, que no hace tanto, pero bueno, frío el que hace allá en el norte, ¿verdad? 0 grados y abajo de 0 grados. Aquí el Señor nos consiente demasiado. Bueno, vamos al Salmo 102, vamos a meditar unos momentos antes de hacer la oración, antes de la intercesión por las necesidades del pueblo de Dios. Pues vamos a meditar unos momentos la palabra de Dios. Salmo 102, allá en casita pueden buscar el Salmo, irlo leyendo. Voy a dar lectura a los primeros 9 versículos, que es hasta donde estamos cubriendo el día de hoy, hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Bueno, hasta aquí está deprimente, como veríamos la semana pasada, hasta aquí está deprimente el salmo. El salmista estaba en un foso profundo de depresión. Él veía todo oscuro, él veía todo triste, derrota, enfermedad. Emocionalmente estaba hasta los suelos. Y bueno, somos muy dados nosotros a juzgar a la gente cuando está en situaciones así, pero tal vez porque nosotros no hemos estado mal al grado de ellos. Podemos juzgar a un Elías cuando está encerrado en esa cueva, después de dar muerte a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de la diosa Cera. Elías se asustó por una señora lo asustó, que dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no he de poner tu cabeza como la de mis profetas. Jezabel se indignó, se enojó y lo mandó a amenazar, y Elías salió corriendo a esconderse en una cueva. Oye la voz de Dios y le dice: Elías, ¿qué haces allí? Y Elías está pero terriblemente deprimido y contesta: ay, Señor, a todos tus profetas han matado, nada más quedo yo, y procuran también quitarme la vida. Y Dios le responde: no es así, Elías. Le llevó comida, le llevó alimento, y con ese alimento lo fortaleció para que caminara 40 días y 40 noches. Y le dice: Elías, todavía quedan 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. No digas que estás solo. Ay, hermanos, pero cuando la tristeza se apodera del hombre,
cuando la tristeza se apodera de nosotros, pueden sucedernos las mismas cosas y podemos caer en pozos profundos de desesperación, de tristeza, y no podemos ver más allá que desolación, como si todo estuviera ya acabado y no hubiese esperanzas para más. Creemos que ya todo se acabó. ¿Cuántos hermanos ahí se detienen en su camino? ¿Cuántos siervos de Dios han caído en ese problema de Elías? Y bueno, decía, nosotros no podemos atrevernos, no debemos atrevernos a juzgar atrevidamente más de la cuenta, porque Dios un día podría permitir que estas cosas también nos sucedan para aprender a amar, a entender a los demás. Hay personas que son muy débiles, son buenos hermanos, pero son débiles y necesitan nuestra ayuda. No necesitan nuestro juicio, necesitan nuestra ayuda. Podemos desde darles un consejo, darles una palmada en el hombro, y podemos también orar por ellos y decirle: hermano, levántate, no te quedes aquí. Sacarle como Dios sacó a Elías de esa cueva, sacarlos de la cueva de la depresión, que ellos también aprendan a confiar en el Señor. Y bueno, y si la depresión es originada por alguna deficiencia ahí en el cerebro, que necesite un tratamiento médico, ¿por qué no también apoyarlos? Pero bueno, para eso necesitamos nosotros a veces experimentar las cosas. Vean ustedes, el salmista está derrotado hasta aquí, está exigiendo a Dios que lo escucha, porque él cree que Dios no escucha su oración, le está pidiendo que incline su oído y luego le da su queja: respóndeme, Señor, y luego le dice su queja: mira ya cómo estoy de consumido y ya mis días se han acabado. Él cree que ya le queda poco tiempo de vida, ya se acabaron sus esperanzas, sus huesos están quemados. Siente así como si fueran tizones sus huesos, arde por dentro y por fuera, ya no soporta más. Su corazón está herido, se ve que sufría la crítica terrible. El salmista dice: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Uno de los hermanos que fue tan atormentado por la crítica fue Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, él hacían caricaturas grotescas de él y los lanzaban en Londres, en el periódico. Había gente que lo difamaba, hacían muchas cosas con él y él a veces caía en pozos así. Era un excelente predicador, pero en ocasiones caía en fosos profundos de desesperación, de depresión, al punto casi de morir. Aparte de sus enfermedades que tenía, como la gota que sufría en su cuerpo, la enfermedad de la gota, y también problemas, deficiencias respiratorias, teniendo que le forzaban a huir de Londres cuando venía el invierno. Tenía que ir y hospedarse por allá en un hospital en Francia, a la orilla del mar, para aclarar sus pulmones. Y ahí estaba hasta que pasaba el crudo invierno en Inglaterra y ya regresaba otra vez. Y miren ustedes cómo lo usó el Señor. Este hombre, nadie ha podido igualarle en su predicación tan bíblica y en el don tan especial que Dios le dio para alcanzar las almas para Cristo,
que llegó a predicar una congregación de 23,000 almas a la vez, cuando todavía no había amplificadores para la voz. Bueno, pero así como Dios le usó, también lo probó y le permitió pasar por todas estas cosas, terribles, terribles cosas. Oh, se olvidó hasta de comer su pan el salmista, sus huesos, bueno, se ve que perdió muchos kilos de peso, que lo único que le sostenía sus huesos era la piel. Imagínense hasta dónde llegó. Se sentía semejante al pelícano del desierto, un animal que andando en el desierto perdía todos sus músculos, solamente era plumaje y pico, no había más. O como el búho de las soledades, o como el pájaro solitario sobre el tejado. Ay no, hasta aquí está oscuro el salmo. Va a salir el sol, va a brillar después que pase esta tormenta, pero hasta aquí es pura desolación. Me desvelo, no dormía, me desvelo y gimo como el pájaro solitario del tejado. Aquí diríamos como las palomas que hacen su canto así solitarias encima del tejado. Bueno, pues vimos que al Señor pues le hicieron lo mismo, ¿verdad? Él pasó por estas situaciones, pero en un grado máximo. La multitud le seguían, miles de personas le seguían porque un día anterior les había multiplicado los peces y los panes. Pero cuando Él les dijo, ustedes me siguen porque les di hasta que se atragantaran, a la gente eso ya no les gustó. Los predicadores que son directos, que son capaces de decir las cosas tal como la Biblia lo dice, no son muy populares, no agradan a la gente. La gente se va con el predicador que es ameno, que es chistoso, que es gracioso y que cae bien, que tiene una sonrisa agradable y un rostro muy agradable y que solamente le interesa ser amigo. Yo tengo problemas con eso, mucho problema, porque si predico la palabra voy a hacerme de enemigos. Los predicadores bíblicos no son populares. Miren lo que sucedió al Señor. Él les dijo lo que tenía que decirles y dice que de esos miles que le seguían, porque hasta se adelantaron a cruzar al otro lado del mar para poder verlo y estar con Él y seguir disfrutando de sus milagros, solamente quedaron 12 hombres, solamente sus discípulos. Dice Juan que de ahí en adelante nadie quiso juntarse con Él. Y bueno, Él todavía reta a sus discípulos a tomar una decisión y les dice, ¿acaso vosotros también queréis iros? En otras palabras, si a ustedes tampoco les parece cómo hablo, cómo predico, lo que digo y lo que tengo que decir, pues la puerta está abierta, mis discípulos. Y es cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos, no hay nadie más a quien ir, es nuestro Señor. Él sufrió la soledad más que cualquiera. Recuerden ustedes que cuando Él fue a juicio, todos sus discípulos lo abandonaron, todos lo dejaron. Y si bien Juan y Pedro lo seguían, pues lo seguían de lejos. Juan, el discípulo, parece ser que era de una familia por allí, conocía a algunas personas allí y le dieron la oportunidad de entrar, y con él a Pedro también. De lejos Pedro pudo estar viendo las cosas, escuchando, pero en realidad no podían acercarse al Señor.
Él tenía que pasar solo todo ese trago amargo, esa copa amarga, tenía que beberla solo, y lo hizo. Nadie experimentó el dolor, el desprecio, la calumnia, la soledad al grado que el Señor Jesucristo la experimentó. Nadie jamás ha experimentado los dolores del infierno tal como Cristo los experimentó en la cruz. No estoy diciendo que literalmente Jesucristo haya ido literalmente al infierno, como dice el credo de los apóstoles. No, sino que allí colgado en esa cruz, su humanidad murió. Y allí Él experimentó los tormentos más terribles de la muerte y del infierno. Y nadie como Cristo sufrió eso. Y sufrió la soledad al grado de exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso sí es dolor. Bueno, ahí tienen ustedes que el Señor nos pone el mejor de los ejemplos. Él sufrió todo esto. Pero los hombres no se dan cuenta de lo que es la soledad, ni hasta dónde llega, porque la multitud no es compañía. Y dijo este mismo hombre del cual acabo de darles un poquito su biografía, y que los rostros son como una hilera de cuadros, y su habla como un címbalo que retiñe cuando no hay amor. Los hombres pueden exaltarnos un día y al otro día pueden derribarnos al suelo. El ser humano es muy cambiante. Ahora recuerden ustedes que exaltaban a Pablo y a Silas como dioses que habían bajado a la tierra, y después de unos momentos los querían linchar, los querían asesinar. Así es el ser humano. Nunca debemos confiarnos de los hombres, y sobre todo cuando nos halaguen demasiado hay que tener mucho cuidado con ello, porque podemos caer en el lazo del diablo, podemos caer en orgullo y de veras creer lo que nos dicen. Debemos tener mucho cuidado con ello. Es mejor sufrir el desprecio, los desmanes de la gente. Bueno, hasta aquí este salmo, ¿verdad?, nos ha sido de tanto ánimo. Miren, en el versículo 8 sigue diciendo: cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. ¿Se acuerdan? Esto me hace recordar a Pablo cuando los judíos allá en Jerusalén han decidido quitarle la vida y se juramentaron, o sea, bajo juramento de no comer pan ni beber agua hasta que hubieran asesinado a Pablo. Y fue gracias a un sobrino de Pablo, ¿verdad?, que fue y le dijo: mira, están planeando esto los judíos, le van a pedir al gobernador que les dé permiso de llevarte a tal lugar para que allí ellos te tiendan una celada y te maten. Ten cuidado. Bueno, pues los hombres así se juramentan a veces. Y esto es lo que está pasando aquí. Los enemigos lo afrentaban, se burlaban de él y luego se habían conjurado contra él. Querían quitarle la vida. El autor de este salmo sufrió el azote de la calumnia y el furor de sus enemigos. Hablando de esto, ¿qué tanto hemos sufrido nosotros eso, hermanos? ¿Qué tanto hemos sufrido la calumnia? ¿Qué tanto hemos sufrido el furor de nuestros enemigos? No demasiado, una que otra palabrita por ahí de vez en cuando que ni nos debe afectar, una que otra acusación por ahí que ni nos debe afectar, porque si la gente habla de nosotros, la verdad es que no se atreven a decir ni siquiera la mitad de lo que en verdad somos. ¿Qué somos? Somos viles pecadores salvados por gracia.
Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Pero en nosotros mismos, ¿qué tenemos para presumir? Así que cuando alguien nos mira feo, pues bien merecido, ¿no? Cuando alguien te da la espalda, ay, no eres Dios para que te sientas tan mal. Si alguien lanza contra ti una calumnia que va a poner en tela de duda tu integridad como para servir al Señor, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Debemos tener cuidado con ello, pero con respecto a andar guardando coraje, enojo contra la gente, debemos tener cuidado. Si el autor de este salmo es David, entonces su aflicción fue provocada por Saúl, quien por 13 años lo persiguió de un lado a otro en el desierto. Sufrió desgracias, aflicciones, ayunos, gemidos, pérdida de sueño, soledad, burla, hasta quedar solamente en piel y huesos. Bueno, hemos visto que David es uno de los tipos más exactos de Cristo en el Antiguo Testamento, en muchos aspectos. Y este es uno de ellos, el haber sufrido todas estas cosas. Nos hablan de los sufrimientos del Señor. Versículo 9, por lo cual yo como ceniza a manera de pan. ¿Ve su comida? Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Pues qué platillo tan apetitoso, ¿verdad? Ceniza y lágrimas. Esto nos dice más de la profundidad, del dolor, de la tristeza que tenía el salmista. Bueno, en David había razón en ocasiones para que pasara por estas cosas, pero en Jesús no, ¿verdad? En el Señor Jesús no. Él no merecía todo lo que recibió, las calumnias, las acusaciones que hacían los testigos falsos contra su persona, contra él, para que los judíos decidieran lo más pronto posible quitarle la vida. Pero pues David sí falló y nosotros sí fallamos. ¿Y qué trae como consecuencia el pecado? El pecado, hermanos, nos arruina. Y créanme cuando les digo que no es nada sabio pecar. Los jóvenes que oigan esta exposición deberían estar muy atentos, porque el resto de sus vidas, el día de mañana, va a ser el resultado de las decisiones que tomen hoy para con el pecado. El pecado tiene su atracción, y si es atractivo, y si no diera cierta gratificación a la persona que lo comete, la gente no lo buscaría. Dense cuenta ustedes con cuánto amor el ser humano se entrega al pecado. Vean ustedes con cuánta determinación los hombres se entregan al pecado, lo buscan como si fuera lo máximo, por ello trabajan, por ello hasta el agotamiento, por ello no descansan, por ello se cansan, por ello se esmeran toda la vida. ¿Todo por qué? Por pecar. Pero ¿cuál es el resultado del pecado? Tú y yo podríamos decidir pecar y Dios no nos va a estorbar. Podemos pecar si queremos, claro que sí. Pero oigan esto: quien comete pecado encontrará 1000 veces más tribulación por causa de ello que el placer que encontró en el pecado. Oiga esto: quien comete pecado encontrará 1000 veces más tribulación por causa de ello que el placer que encontró en el pecado. ¿Qué siente aquel que se atrevió a cometer pecado de inmoralidad sexual y se contagia de una enfermedad de esas terribles
o se contagia de SIDA, o se contagia de cualquier otra cosa. Y sabe que eso le vino gracias a una mala decisión. Decidió ir tras el pecado. Decidió que ya tenía cierta edad y que tenía la capacidad y que tenía el deseo de disfrutar. Pero hermanos, y especialmente jóvenes que me escuchen, cuando el Señor dice no lo hagas, Él no está queriendo robarnos de algo que es en verdad placentero. Al contrario, Él nos quiere dar más gozo, más alegría, más satisfacción y más placer. ¿Sí? Él lo hace. Aparentemente, si dejamos escapar esa oportunidad que se nos está ofreciendo, pues nos la vamos a perder. Vamos a perder algo muy grande, ¿no? En realidad, el disfrute que da el pecado, el cuerpo lo recibe, sí, pero después viene el pago de ese tan escaso tiempo de disfrute y tan poco disfrute. Porque vamos a encontrar 1000 veces más tribulación por causa de ese pecado que el placer que encontramos al haberlo cometido. Que no se nos olvide eso. También dijo este héroe de la predicación que todo pecado es una especie de exceso y saciedad, y no hay manera de evitar que sea mortal, sino con una dieta estricta de cenizas, como si fuera pan y bebida mezclada con lágrimas. Ojalá entiendan esto, que está diciendo: todo pecado es una especie de exceso y saciedad, y no hay manera de evitar que sea mortal, sino con una dieta estricta de cenizas, como si fuera pan y bebida mezclada con lágrimas. Por último, el hablar de arrepentimiento es común en la boca de todos, pero donde hay uno que coma cenizas como pan y mezcle lágrimas en su bebida. Esto lo dijo Sir R. Baker. Otra vez, donde hay uno que coma cenizas. Es decir, el hablar del arrepentimiento es común en la boca de todos, pero donde hay uno que coma cenizas como pan y mezcle lágrimas en su bebida. Es mejor hacer eso, hermanos, que lanzarnos al pecado, porque no es de ser inteligentes, no es del sabio hacer eso. El sabio piensa antes de hacer las cosas. El que es inteligente, el que es sabio, primero considera tanto el placer que va a recibir como el resultado de tener un poco de placer. La paga es demasiado grande, es injusto. Satanás, sus demonios y el mundo son injustos. La paga que te dan por pecar es injusta. Al contrario, cuando obedecemos a Dios, el resultado es bendición y vida eterna. No nos engañemos unos a otros. Así dice el apóstol Pablo a los Gálatas: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué preferimos? ¿Muerte o vida eterna? Debemos preferir vida eterna. Y para eso debemos obedecer la palabra de Dios y odiar el pecado, huir de él lo más que podamos.
Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor unos momentos, unos minutos, y luego vamos a interceder por nuestros hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, una vez más por la enseñanza de la palabra de Dios. Quiera Dios, hermanos, que no seamos solamente oidores, ¿verdad?, sino hacedores de ella. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar alabando al Señor en esta tarde. Vamos a entonar el 114. 114. Suenen dulces signos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Número 54. Poderoso es Él. Vamos a dar su hermano para alabarnos. Poderoso
406. Si dejas tú que Dios te guíe, confiando solamente en Él. Jehová no olvida nunca al fiel, hermanos, ni al justo que confía en Él. Pueden sentarse. Bien, hermanos, pues ha llegado el momento de unirnos en oración. Quisiera antes de orar, pues dar las gracias a los hermanos que han estado animándome con algunos comentarios, me han estado comentando que Dios les ha estado bendiciendo a través de las exposiciones de este salmo y también a través de los devocionales. Yo espero que Dios esté haciendo su obra en cada uno de nosotros. No solamente lo hacen ustedes, hermanos, lo hacen en mí. Cuando estoy meditando cada trozo que comparto cada día, Dios está hablando a mi corazón y, bueno, está poniendo el reto delante de mí para ver si de veras voy a poner en práctica todo lo que digo. Así que, hermanos, pues sigamos orando, que el Señor siga edificando a su pueblo, siga fortaleciendo a su iglesia. Bueno, pues vamos a considerar las peticiones. Creo que ya las tenemos aquí. Vamos a poner delante del Señor estos hermanos que con tanta confianza, ¿verdad?, se han atrevido a pedir que se ore por ellos. Voy a pedirles que inclinen sus rostros y me apoyen, por favor, con el amén. Ahí, si no lo puede esbozar, por lo menos en su corazón hágalo, pero únase a la oración, que Dios se esté al tanto. Él va a estar al tanto si usted en verdad está atento y en verdad tiene deseo que Dios conteste la oración. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos las gracias por poder buscarte en esta hora, por poder orar a ti, Señor, por poder interceder por tu pueblo. Pero, Padre, gracias porque has permitido que antes de llegar al trono de tu gracia por medio de la oración, has permitido que te adoremos, Padre, has permitido que te entonemos unos cánticos. No podemos hacerlo de manera profesional, pues no lo somos, no somos profesionales para cantar, pero te damos las gracias porque podemos adorarte, Señor. Espero que tú puedas ver el sentir en nuestros corazones, que te amamos en verdad y que queremos adorarte, Padre. Oh Señor, pedimos que por favor aceptes nuestra adoración. Nosotros reconocemos tu grandeza, tu poder, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Padre. Y gracias porque día a día nos bendices. Día a día, Señor, tú estás con nosotros y no nos dejas. Y gracias, Señor, porque tú escuchas la oración. A ti te agrada que busquemos tu rostro en oración, amado Padre. Y es más fácil que la tierra deje de girar alrededor del sol. Es más fácil que la luna se detenga a que tú dejes de escuchar nuestras oraciones. Gracias, oh Señor. Tu palabra dice que si permanecemos en ti, y tu palabra permanece en nosotros, nosotros podemos pedir todo lo que querramos y os será hecho. Oh Padre, que nuestro corazón esté en sintonía con el tuyo, para que cuando oremos, oh Padre, tú contestes nuestras oraciones. Con esa confianza nos acercamos orando por la petición de nuestra hermana Marina, que pide oración por Lulú, ya que está enferma. Señor, la ponemos en tus manos. Está delicada, Padre, y también oramos que tú tengas a bien darle la salud si así lo quieres. Tú puedes hacerlo, Padre, o mover tus medios para que ella reciba la ayuda necesaria. Oramos también por Beto, Padre, que tengas misericordia de él. Oramos por nuestro hermano Jorge Ibarra, pide oración por el papá de Andrea, el señor Antonio. Padre, pues ya que se encuentra mal de salud, y oramos por la salvación de la familia, de su familia, Padre. Oramos también por Alejandro Ruiz, pide oración por la salud de su mamá, Guillermina. Señor, nuestra hermana Guille sigue con problemas de salud. Oh Padre, te pedimos que tú la fortalezcas en su fe y que fortalezcas su cuerpo, su mente, Padre, sobre todo. Ayúdale, Padre Santo. Tú sabes, ella no quisiera sentirse mal, pero Padre, estas situaciones vienen. Y Padre, pero tú eres soberano sobre todas esas cosas y tú las puedes controlar. Nuestra hermana Reina Flores pide oración por la salud de su hijo José Luis, ya que se enfermó allá en el norte, Padre, y también por su esposa Virginia, por su nieto Rey también. Ponemos en tus manos. Contesta la oración de nuestra hermana, Señor, tú sabes cuánto se preocupa ella. Ella quisiera viajar, estar allí, Señor, volar y llegar a estar al lado de su hijo, pero eso no es posible, Padre, ahora, por esta enfermedad. Así que, Padre, yo sé que tú puedes ayudarla. Ella te ama mucho, Padre, y yo sé que tú escuchas sus oraciones. Nuestra hermana Clarita también pide oración por la recuperación del hermano Libreros. Nosotros nos unimos a esa petición y te damos las gracias porque cada día él va recuperando más sus fuerzas. Síguelo haciendo, Padre, pues de esta enfermedad quedan secuelas en el cuerpo por largo tiempo, pero tú puedes ayudar a nuestro hermano. Oramos también por la recuperación de Areli Villegas y por la recuperación del hermano Jaimito Beristain, ya que el día de ayer él entró a cirugía de un ojo. Gracias porque salió con bien de esa cirugía. Oh Padre, estuvimos orando el día de ayer por él y tú respondiste. Nuestra hermana Yoyita pide oración por su nuera Adriana Corona y su embarazo. Oh Padre, da alegría cuando sabemos que viene en camino un bebé, pero Padre, también hay preocupación porque hay problemas de salud. Así que ponemos en tus manos esa petición. Nuestra hermana Carmen Guadalupe nos pide oración por la recuperación de su hijo Yair, que Padre tú lo sigas ayudando, ya que en estos momentos no cuentan con la atención del seguro.
Y Padre, pues que tú trabajes en él y les des la oportunidad de volver a caminar. Ese es el deseo de ella con su esposo, la familia, nuestro deseo también, Señor. Y Padre, pues este joven necesita tu ayuda, la familia también. Así que los ponemos en tus manos, Padre. Nuestra hermana Linda García también pide oración por la salud de sus hermanas Pili y Maite García Tapia, Señor, y por la salvación de su hijo Miguel. Escucha tú, Padre Santo, esa petición. Ponemos en tus manos y sabemos, Padre, que tú contestas. A ti te agrada escuchar esas peticiones, Señor. Y oramos, Padre, que tú sigas trabajando en nuestra iglesia, que sigas usando estos salmos de bendición en la vida de mis hermanos, la exposición de tu palabra en los devocionales. Oh Señor, que haya bendición tuya. El día de mañana que los hermanos sean bendecidos, sean fortalecidos en su fe, sean animados a seguir obedeciendo tu palabra a través de la exposición de este devocional que ya se ha preparado, Padre. Oh Padre, pues eso toma más tiempo ahora para mí, pero es una gran bendición estar en tu palabra, Señor. Me limita para otras cosas, pero Padre, es mayor bendición tu palabra. Yo siento que allí los siervos tuyos debemos enfocarnos en alimentarnos bien de tu palabra para poder alimentar a tu pueblo. Tanta necesidad hay de tu palabra. Pon ese sentir en mis hermanos, en mi hermano allá en Colorín, en mi hermano Ernesto, en mi hermano Alfonso, allá en Potrero, en mi hermano Carlos Rivera, en Cosolapa, en Tezonapa, en mi hermano Martín, Ricardo, allá en Saladero, Padre. Usa a mis hermanos y pon esa carga, Padre, por meterse en tu palabra y predicarla. Prepararse bien para cada exposición, Señor, para que tu iglesia sea bien alimentada. Porque cuando las ovejas se alimentan bien, no tienen necesidad de buscar en otros pastos. Oh Padre, en estos momentos tu iglesia está sufriendo por esta situación del COVID. Señor, hay iglesias que están cerradas, están cerrando, y hay iglesias que de plano ya cerraron sus puertas. Padre, hay ovejas que están sufriendo. Hay ovejas que andan como un rebaño sin pastor, Padre. Ten misericordia, Padre, de estos hermanos que a veces no saben hacia dónde voltear. A veces la doctrina no es bien predicada en las iglesias. Cada vez se modernizan más las iglesias con ese estilo progresista. Están, Señor, desviando a tu pueblo con doctrinas diabólicas que no están en tu palabra, Padre. Y las ovejas sufren y tienen hambre de tu palabra, Señor, y no hay quien las alimente. Oh Padre, levanta más siervos tuyos, levanta pastores fieles a ti, leales a tu palabra, que prediquen tu palabra, Padre. No podemos pasarnos la vida escondidos, con miedo de morir. Tenemos que salir, sacar el rostro y predicar tu palabra a los perdidos, porque en estos momentos la gente está más sensible a su necesidad espiritual, ya que muchos tienen miedo de morir. Padre, por favor, pon visión y pon carga en cada uno de nosotros por predicar tu evangelio, Padre. No tenemos que esperar a que pase esta prueba para seguir predicando. Pon fidelidad en tus siervos, Padre. Y te damos gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, esta noche. Gracias, Señor, porque nos has alimentado con tu palabra. Y con algunos hermanos también nos alimentamos del compañerismo cristiano. Bendice a mis hermanos al partir a sus casas. Llévanos con bien a todos, Padre. Y permítenos un buen descanso, y si nos dejas amanecer a un nuevo día, que sea para seguirte sirviendo, seguirte predicando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.